señoritas, bienvenidos a el video de desarrollo curricular que corresponde al primer tema, teorías y estructuras atómicas. Vamos a comenzar hablando un poco de historia en lo que se refiere al tema. Lo primero que vamos a tratar es historia de la teoría atómica, ¿no? Vamos a recalcar lo más importante, que es que desde la antigua Grecia, por Demócrito, Leucipo y Epicurio, se lograron establecer las primeras bases de lo que era la materia y que ésta podía dividirse en átomos indivisibles. Ya en 1743, el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier postuló su enunciado donde dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Con esto estableció la ley de la conservación de la materia o ley de la conservación de la masa, demostrando más tarde por los experimentos John Dalton en 1804 que las sustancias están compuestas por átomos esféricos, idénticos para cada elemento pero diferentes de un elemento a otro. La estructura del átomo. Hablamos de una estructura atómica nuclear, dado que vamos a identificar dos partes importantes, una como son el núcleo y la nube electrónica llamada también corteza. El núcleo vamos a decir que es una parte central del átomo que contiene a los protones y a los neutrones. Y en la corteza es la parte externa del átomo y en ella se encuentran los electrones con carga negativa. Se logra demostrar en esta estructura atómica que un electrón puede ser unas 2000 veces más pequeño que un protón, ¿no? Es importante manejar terminología adecuada a la materia, como es el número atómico Z, masa atómica A, número de neutrones representado por la letra N. Los protones son carga positiva, se encuentran en el núcleo, los neutrones tienen carga neutra, también los encontramos en el núcleo, y los electrones tienen carga negativa y se encuentran en la corteza. Vamos a hablar en base a estas partículas subatómicas, surgen ciertas características de los elementos. Por ejemplo, hay elementos que son isótopos. Los isótopos son aquellos que tienen mismo número atómico pero diferente número de masa. Uno de los isótopos más conocidos es la del hidrógeno, protio, deuterio y tritio. Este tiene un protón y un electrón. Este va a tener un protón, un electrón y un neutrón. Y el tritio va a tener un protón, un electrón y dos neutrones. Quiere decir que su número atómico es 1 para los tres, pero la masa atómica para el protio es 1, para el deuterio es 2 y para el tritio es 3. ¿No? Los isóbaros son aquellos elementos que tienen el mismo número de masa pero diferente número atómico. Por ello, el número de protones va a ser diferente. También tenemos a los isótonos, quienes tienen diferente masa atómica y diferente número atómico, pero mismo número de neutrones. Vamos a hablar sobre las teorías atómicas. El primero que expone una teoría cuántica es Max Carl Ernst Ludwig Planck, quien establece la teoría cuántica, y esta dice que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicado por la constante universal. Asimismo, en 1905, Einstein, basándose en el trabajo de Planck, publicó su teoría del fenómeno conocido como efecto fotoeléctrico. La teoría atómica de Niels Bohr aparece en 1913, quien postula que los electrones residían en estados de energía cuantificados. Según él, esta energía estaba determinada por el momento angular de las órbitas de los electrones alrededor del núcleo. Por medio de estas órbitas cuantificadas, Bohr logró explicar las líneas espectrales del átomo de hidrógeno. La teoría de Louis de Broglie dice que la luz no solo es un efecto corpuscular, sino también ondulatorio. Por lo tanto, nace la dualidad onda-corpúsculo.
que es la posición de propiedades tanto ondulatorias como corpusculares por parte de los objetos subatómicos. Tenemos después la teoría de Heisenberg, quien dice que es conocido por el principio de incertidumbre, que es una contribución fundamental a la teoría cuántica, y en este principio es posible afirmar el poder medir simultáneamente la posición precisa y el momento lineal de una partícula. La teoría de Erwin Schrödinger dice que los electrones, por medio de una fusión de onda, el cuadrado de la cual representa la probabilidad de la presencia de una región, van a delimitar el espacio de la órbita. Y por último tenemos la teoría cuántica. Esta es una teoría física que está basada en la unidad cuántica para poder describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas. La mecánica cuántica también fue establecida por Max Planck, Heisenberg y Schrödinger, donde cada uno de ellos logró aportar un poco más y apoyar con cada uno de los científicos. Por ejemplo, Max Planck postuló que la materia solo puede emitir y absorber energía. En cambio, Heisenberg afirma que no es posible especificar con exactitud simultáneamente la posición y el momento lineal de una partícula subatómica. Posterior a esto viene Schrödinger, quien demuestra que la mecánica ondulatoria y la mecánica de matrices son versiones matemáticas diferentes de una misma teoría, la que hoy se conoce como mecánica cuántica. La teoría atómica moderna. Vamos a decir que la teoría atómica moderna o cuántica son leyes que van a determinar la posición de un electrón, características de ellos y la forma en la que va a estar estructurado el átomo. Esta teoría nos va a ayudar a establecer una mejor información sobre ciertas características de cada uno de los átomos de los elementos. El modelo actual del átomo se basa en una mecánica cuántica ondulatoria, la cual está fundamentada en 4 números cuánticos mediante los cuales vamos a poder describir al electrón en un átomo. El desarrollo de esta teoría fue el resultado de contribuciones tanto de Einstein, Planck, Broglie, Bohr, Schrödinger y Heisenberg, donde decimos que los electrones están distribuidos en los distintos niveles de energía estacionaria o fija y se van a mover alrededor del núcleo sin perder ni ganar energía. Y si lo hacen cuando pasan de un nivel a otro, pues este va a formar igual un número de subniveles. Un orbital o nube electrónica se llena con 2 electrones en rotación contraria. Para esto vamos a ver la mecánica cuántica, ¿no? Que fue establecida más que todo por Planck. Dentro de la mecánica cuántica vamos a establecer a los números cuánticos, donde tenemos el número cuántico principal, secundario, magnético y de spin. El número cuántico principal nos va a dar información sobre lo que es el tamaño del átomo. Tenemos el número cuántico secundario que nos va a hablar sobre lo que es la energía y la forma espacial. El magnético sobre la órbita, es decir, la orientación y la rotación del electrón será establecida por el número cuántico secundario, ¿no? Acá tenemos la representación de cada uno de los números. Por ejemplo, el número cuántico principal es representado por la letra N, L, número cuántico secundario o también llamado azimutal, magnético y de spin. Cada uno de estos nos da una información diferente. Por ejemplo, bien, el número cuántico principal vamos a ver que pues se da a partir del nivel de energía. Para poder lograr identificar los números cuánticos debemos primero resolver la configuración electrónica para cada uno de los elementos. Acá podemos ver que los valores que se asignan a n pueden ir del 1 al 3. Los valores que se asignan al secundario, representado por la letra L, van desde 0 hasta 3, ¿no? Dependiendo del orbital en el que esté la configuración electrónica. El magnético van de -1 a +1, dependiendo de cuál sea el orbital. Y para el d-spin tenemos solamente 2 valores, +1 medio, -1 medio. Acá vamos a recalcar que +1 medio si el electrón está hacia arriba, es decir, va a girar a la derecha,
y -1/2 si el último electrón está hacia abajo o gira hacia la izquierda. Aquí podemos ver las casillas cuánticas para el número cuántico magnético, ¿no? Donde vemos, dependiendo del orbital en el que se está terminando, pues veremos cuántos orbitales podemos dibujar para acomodar un número máximo de electrones. Y podemos ver orbitales atómicos en este sector, ya que tenemos, por ejemplo, el orbital atómico S es representado por una esfera, o los orbitales P, D y F, ¿no? Por ello decimos que el orbital o el número cuántico secundario nos va a dar más o menos una forma de cómo es el átomo dentro de lo que es la configuración electrónica de los elementos. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Hasta acá la parte teórica.